El PSOE, son siglas que para muchos españoles reflejan la peor parte de su nación, un reflejo del populismo e izquierdismo más radical que ha existido en el país. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas siglas cambiaron la historia política y económica de España? En este video vamos a explorar cómo transformó el PSOE la economía española y qué impacto tuvo realmente en la vida de los ciudadanos. Esta es una pregunta crucial para entender la evolución de España en las últimas décadas del siglo XX y más allá. Vamos a explorar cómo el Partido Socialista Obrero Español PSOE y sus líderes, especialmente Felipe González, jugaron un papel decisivo en este proceso. Acompáñame en este viaje. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis económico. Felipe González fue sin duda el presidente más longevo de España, uno que no solo dejó una marca imborrable en la política española, sino que también orquestó una serie de reformas que cambiaron profundamente y por completo la economía del país. Pero ¿cómo pasó de ser un líder polémico a ser una figura central en la modernización de España? Para responder a esto necesitamos retroceder a los años 80 y entender el contexto en el que González operaba. En la década de los 50 España era un país marcado por la pobreza y la falta de servicios básicos. Mucha de la gente que vivió en esa época recordaba la escasez de recursos y las dificultades diarias. Este contraste es fundamental para comprender el impacto de las políticas económicas de González. Mientras que otros países como Argentina y Venezuela experimentaban su propio desarrollo, España parecía quedarse atrás. ¿Cómo logró González entonces cambiar esta realidad? Durante su mandato, González implementó una serie de reformas que llevaron a un crecimiento económico sin precedentes. Los salarios se duplicaron y el ingreso per cápita se cuadruplicó. Este auge, aunque acompañado de inflación, transformó a España de un país empobrecido a uno que podía albergar eventos globales como los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se logró tal transformación? La respuesta se encuentra en el giro ideológico que González le dio al PSOE. Bajo su liderazgo el partido se alejó del marxismo y adoptó una postura más capitalista. Este cambio se materializó en la elección de Miguel Boyer como ministro de Economía. Boyer, conocido por sus ideas liberales, no encajaba en el estereotipo tradicional de un político de izquierda. Su éxito en la liberalización del mercado inmobiliario y en la introducción de contratos temporales le ganó el título de superministro. Pero, ¿cómo afectaron estas reformas a la economía española? Las reformas de González incluyeron la privatización de empresas públicas y la liberalización de sectores como el comercio y la banca. Esta fue una de las fases más liberales en la historia democrática española. ¿Por qué el PSOE, tradicionalmente asociado con políticas de izquierda, adoptó estas medidas liberales? La respuesta se encuentra en el contexto global de la época. En los años 80 el mundo estaba experimentando una moderación de los movimientos marxistas y una creciente globalización. El impacto de países como Japón y China en los mercados europeos forzó a España a adaptarse. González comprendió que para enfrentar estos desafíos, España necesitaba modernizarse y abrirse al mercado global. Al asumir el poder en 1982, González se enfrentó a crisis económicas derivadas de los choques petroleros y la competencia internacional. La introducción de reformas laborales por parte de Boyer, como la facilitación de contrataciones temporales, buscó estimular el empleo. Además, la privatización y apertura de mercados a inversiones extranjeras como Renault y Volkswagen modernizó la economía. ¿Cómo respondieron los ciudadanos a estos cambios? Aunque las reformas trajeron consigo un crecimiento económico notable, también generaron descontento. En diciembre de 1988, sindicatos realizaron la mayor huelga general en la historia de España. La protesta no solo alteró las transmisiones de televisión, sino que también mostró el descontento de los ciudadanos con las medidas liberales. A pesar de los datos macroeconómicos positivos, algunas políticas fueron difíciles de aceptar para muchos. La reforma laboral, en particular, fue criticada por percibirse como una reducción de los derechos de los trabajadores. Antes de continuar, deja tu opinión en los comentarios. Así estaremos al tanto de datos o recomendaciones para próximos videos. El PSOE se dio cuenta de que a pesar del éxito económico, las medidas liberales no traducían en apoyo electoral. Esto llevó a un giro social en la estrategia política que incluía la financiación de eventos como los Juegos Olímpicos y una respuesta a los movimientos ecológicos.
Esta estrategia ayudó a mantener al PSOE en el poder, pero también tuvo consecuencias a largo plazo, como el aumento de los costos de electricidad debido a la moratoria nuclear. A pesar de estos esfuerzos, el PSOE no pudo evitar su declive. En 1996, José María Aznar derrotó al PSOE, en parte, debido a escándalos de corrupción y problemas de gobernanza. ¿Qué lecciones podemos aprender de este periodo? El caso de Felipe González y el PSOE muestra cómo las políticas económicas pueden transformar radicalmente un país, pero también cómo estas reformas pueden ser recibidas de manera diversa por la población. La historia de González es una de contraste y cambio, desde un país marcado por la pobreza hasta uno que se posicionó en el escenario global, pasando por momentos de gran éxito y también de significativa controversia. ¿Cómo interpretamos estos cambios hoy? Felipe González es a menudo visto como un líder que logró modernizar España, pero también como alguien que desvió al PSOE de sus raíces tradicionales. La percepción de su legado varía, con algunos viéndolo como un innovador y otros como un traidor a los ideales de izquierda. Esta ambivalencia es una parte integral de su legado y refleja la complejidad de las políticas económicas y su impacto en la vida de los ciudadanos. En conclusión, el legado del PSOE bajo el liderazgo de Felipe González es una historia de transformación radical y complejidad política. A través de sus reformas económicas en las décadas de los 80 y 90, González llevó a España a una modernización sin precedentes, promoviendo un crecimiento económico que permitió al país participar en eventos globales y superar décadas de pobreza. La transición del PSOE hacia una postura más capitalista, con la inclusión de Miguel Boyer y la implementación de reformas como la privatización y la liberalización de mercados, demuestra una adaptación estratégica a un contexto global cambiante. Sin embargo, esta metamorfosis no estuvo exenta de desafíos. A pesar del notable auge económico, las reformas también generaron descontento social, evidenciado por la mayor huelga general de la historia y la oposición a medidas como la reforma laboral. El giro hacia una política social y la inversión en eventos internacionales reflejan un intento del PSOE por equilibrar su legado y mantener el apoyo popular. No obstante, el declive eventual del partido y la derrota en 1996 subrayan la fragilidad de la política y la influencia de factores como la corrupción y la gobernanza. El análisis del impacto del PSOE revela la ambivalencia en torno al legado de Felipe González, un líder que modernizó España y al mismo tiempo se alejó de las raíces tradicionales del partido. Su historia refleja las tensiones inherentes en la política económica y la compleja relación entre reformas, éxito económico y percepción pública. La historia del PSOE es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden esculpir el destino de una nación, generando tanto progreso como controversia. ¿Cuál es tu posición de pensamiento sobre el PSOE? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu like. Nos vemos en la próxima.